dominio español, parecería que México nos lleva a una delantera, ¿no? Porque hay muchos más edificios que se han mantenido, no solamente en su planta, sino en su diseño original, desde las épocas casi de la conquista de Hernán Cortés, allá por los años de 1520, cosa que lamentablemente no se ha producido en el Perú, debido a que las ciudades que hace un rato ya mencioné han sido todas ellas sucesivamente castigadas severamente por terremotos. Me permito recordar, Fernando, que en otra charla, hace algunos años, un par de años creo, que di en esa misma sala, era un ciclo sobre terremotos y desastres naturales en el Perú. Y no sé por dónde andaba sentado un periodista en el público que nunca se identificó, pero luego yo vi que en internet había hecho sus apuntes muy cumplidamente, y me citaba una frase que yo lancé y de la cual no me arrepiento, diciendo que todos en Lima somos sobrevivientes del terremoto de 1746. Es una exageración, claro, porque ni ustedes ni yo vivimos en esa época, pero somos sobrevivientes porque realmente lo que ha quedado supuestamente antiguo y colonial en Lima es todo reconstruido después de ese severísimo sismo que asoló prácticamente el 80 o 90% de los edificios de lo que consideramos el centro histórico, bueno, que es válido el nombre, pero que no es el centro histórico que vivió Pizarro o Toledo o cualquier otro de los gobernantes y los pobladores comunes antes del gran terremoto de octubre de 1746. De manera que el Perú no puede exhibir, ¿no?, esa seguidilla de estilos que se dan en el caso de México, porque allí se han conservado algunas características de edificios, sobre todo religiosos, que implican una cercanía mucho más directa con lo que eran los estilos arquitectónicos de la Europa medieval. Obviamente, bueno, la Europa bajo medieval, digamos, ¿no?, la Europa del medioevo tardío. Y el estilo gótico sería el primero que habría que mencionar. Tengo aquí en mis apuntes que tanto la iglesia de Santo Domingo como la iglesia de la Merced en Ciudad de México, reflejan todavía, por haber sido construidas al inicio de la época colonial, este estilo, ¿no es cierto?, con unas características muy estilizadas que ustedes seguramente conocen por imágenes o han visitado, si han tenido la suerte de recorrer iglesias y lugares emblemáticos de la vieja Europa, que llegó como trasunto, evidentemente, del trasvase cultural en aquellos primeros tiempos. Y fueron las órdenes religiosas, las tres órdenes mendicantes iniciales, franciscanos, agustinos y dominicos, quienes trazaron sus primeros conventos e iglesias de acuerdo a esta impronta cultural o arquitectónica, que lamentablemente en el Perú, si la hubo, hoy día no queda más, ¿no es cierto? Obviamente Pizarro requirió de una primera iglesia, ¿no?, una iglesia matriz, en la cual se oficiaba la misa, etcétera. Pero de esa iglesia hoy día no queda nada, porque la catedral y todo lo que está en la Plaza de Armas es claro ejemplo de lo que hace un rato decía, de esa supervivencia del terremoto del 1746, por no mencionar toda la obra neocolonial que se realizó en Lima en torno a los años de 1930, ¿no?, cuando el alcalde de entonces, Luis Gallo Porras, a él le tocó celebrar el 4º centenario de la fundación, y fue bajo, bueno, su égida que se construyó un nuevo palacio de gobierno, un nuevo palacio municipal, un nuevo palacio arzobispal, y todos esos balcones, ¿no?, que simétricamente rodean la plaza y que, bueno, llaman la atención de propios y extraños, pero que para mí son, ¿no?, de ayer. En conceptos históricos esto es de ayer, porque es del siglo XX. Pero bueno, se dice que las trazas góticas que se dieron en México y supuestamente también en el Perú llegarían aproximadamente hasta los años de 1570. De ahí en adelante podemos repasar esta lista señalando algunas características de los siguientes estilos, de los cuales ya hay trazas más evidentes incluso en territorio peruano. Y hablaríamos básicamente de tres grandes estilos o etapas en el desarrollo de la arquitectura virreinal. La etapa renacentista,
¿no?, que empalma evidentemente con todo un desarrollo cultural, artístico, arquitectónico en Europa. Visitar la Ciudad del Vaticano es llenarse de cultura renacentista. Son los artistas de la época los que han dejado una impronta y la huella que persiste hasta el día de hoy. Luego vendría la impronta del barroco y por último el neoclásico. De manera que, superando por un momento la cuestión del gótico, que nos queda un poco lejana en el Perú, vamos a ver algunas características de esos tres estilos importantes, para ver luego imágenes de qué se trata, ¿no? Pero primero quisiera hablarles un poco teóricamente y tratar de explicarles un poquito. Evidentemente había arquitectura tanto civil como religiosa. No solamente los frailes, los sacerdotes construyeron los recintos que eran necesarios para su habitación y para el ejercicio de su ministerio sacerdotal. También había gente, ¿no es cierto?, obviamente, que habitaba en los solares, que fueron los cuartos de manzana, en los cuales Pizarro dividió las 117 manzanas con las cuales fundó la ciudad de Lima en enero de 1535. Y luego se fueron multiplicando, evidentemente, los dueños en una dinámica que también veremos en las imágenes. Pero entonces, cuando hablamos de arquitectura, habrá que distinguir la arquitectura religiosa, que es la que, bueno, básicamente se conoce y que ha quedado, de ella ha quedado numerosos testimonios, pero también arquitectura civil. Esta casa creo que no, pero la casa vecina, que es el Palacio de Torre Tagle, por ejemplo, es, como todo uno sabe, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y es también un testimonio visible y admirable de la arquitectura civil de la clase alta limeña de finales del siglo XVIII. Y nada más que atravesar la calle para toparse con la casa de Goyeneche, que es contemporánea, y dicen que de balcón a balcón los Torre Tagle y los Goyeneche pues se hablaban, ¿no? Porque bueno, eran la pianta nobile, como se dice en italiano, el piso noble. Estos pisos altos era donde residían los señores de la casa, en tanto que en los bajos había no solamente la puerta de entrada y el zaguán que abría hacia un patio, como el que ustedes ven en esta casona, la casa Aspíllaga, sino también había tiendas de comercio, ¿no? Eran épocas en las cuales la gente cohabitaba, no sé si sin mayor roce social o no, pero era muy curioso de aquellos tiempos de que la gente que tenía dinero y los que no tenían tanto dinero habitaran un mismo espacio, ¿no? Pero todos muy bien delimitados. Entonces, las tiendas de comercio eran espacios de las casas que se alquilaban, evidentemente, para la venta de abarrotes y todas esas cosas que están marcadas en los nombres de las viejas calles de Lima, ¿no? Espaderos, mantas, bodegueros, en fin, cualquier limeño antiguo o nuevo que tenga devoción por el pasado distingue claramente qué pasaba en cada calle de Lima, en cada cuadra, antes de que hubiera la innovación de los jirones. Entonces, hay algunas evidencias también de arquitectura civil. El barroco en Hispanoamérica comenzó a manifestarse con plena extensión más o menos desde la segunda década del siglo XVII. Abarcó hasta el final del virreinato. Es un movimiento dentro del cual los criollos, el estamento criollo, formó parte fundamental, ya que se intentó expresar su espíritu o esencia de pensamiento. ¿Qué cosa querían expresar los criollos? Abundancia, exuberancia, movilidad continua, también movilidad social, vida de riqueza y libertad, identificándose plenamente con lo que el criollo quería expresar en ese particular momento en que se concebía sus patrias no como colonias de la metrópoli española, sino como territorios propios que estaban siendo constituidos por aquellos que nacían y trabajaban directamente en la formación de ese nuevo mundo. Evidentemente el barroco también se encuentra en Europa,
Pero ya cuando se habla de barroco tenemos que hablar de un barroco casi propio, peculiar, hispanoamericano, porque los estilos que se copian de Europa van a reutilizarse, van a asimilarse a los materiales de construcción propios de estas tierras, al gusto artístico de quienes se encargaban las obras y también a la mano de obra, que era una mano de obra indígena. No podemos hablar que haya un estilo arquitectónico indígena en las ciudades, pero hay ciertos detalles, digamos en la ornamentación o en la escultura que hay en los retablos de las iglesias y en las capillas, por ejemplo, que dejan ver, ¿no es cierto?, las particularidades de un estilo barroco que se puede considerar mestizo, si ustedes quieren, un poco en la tónica que hace mucho tiempo nos señalaba Víctor Andrés Belaúnde, ¿no?, que decía que el Perú era sobre todo un país mestizo, una síntesis viviente, y lo manifestaba en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo la arquitectura. Los siglos barrocos fueron profundamente religiosos, y la mejor manera de expresar ese triunfo de la Iglesia Católica sobre el paganismo, contra el cual las órdenes religiosas habían luchado. La riqueza material del barroco fue, como dije hace un rato, exuberancia y ostentación. También se buscaba manifestar la riqueza espiritual cristiana que permitía alcanzar la gloria divina. Esa gloria fue representada como nunca antes se hiciera en los maravillosos recursos estéticos de los retablos que se pueden ver en las múltiples iglesias del Perú colonial. ¿Por qué es importante el tema de los criollos? Porque andando el tiempo, ¿no?, fue anidando o fue creciendo un espíritu, no diría de rebeldía, pero sí de conciencia de que los criollos eran gente distinta a los peninsulares. Y que andando el tiempo, bueno, pasando los siglos, va a llegar a un espíritu de separación, ni siquiera diré tampoco de independencia, de separación, aprovechando la famosa coyuntura de la invasión napoleónica de España. Es un proceso de larga duración que he estudiado muy bien en algunos libros de ya, que no diré son antiguos, pero son ya de hace unos 10 o 20 años, el profesor inglés David Brading, que es, por cierto, un gran mexicanista. De manera que se podría decir que este barroco que se va a perfilar con estas características que generalmente he explicado en el Perú y en Hispanoamérica, es hijo, ¿no?, es emblema de esa conciencia criolla, de ese patriotismo criollo, como dice Brading, que se va a ir manifestando no solamente en arquitectura, sino también en literatura, en obras políticas, en obras jurídicas y en obras filosóficas, como ustedes tendrán una ocasión de ver seguramente más adelante en esta serie de conferencias. Tengo varios apuntes más sobre el tema del barroco, pero preferiría mostrarlo con unas imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. De manera que, del barroco sí, que lo vamos a visualizar con las imágenes. Y luego viene una época, que es una época en la cual se va a ir decantando el estilo barroco, y es una vuelta a lo clásico, ¿no es cierto? Es el espíritu académico. Se funda una Academia de Artes de San Fernando por los Reyes Borbones en Madrid, y estos referentes artísticos van a llegar al Perú y van a imponer una moda mucho más sobria, menos recargada. Hay un barroco ya exagerado que se llama el barroco estípite o churrigueresco, con gran cantidad de florilegios y detalles artísticos muy sugerentes, pero que terminaron disgustando a quienes aplicaron esta tendencia académica o academicista, que es algo que más o menos va de la mano con la influencia de la Ilustración y el racionalismo, ¿no es cierto? Se pone en cuestión todo lo antiguo, el viejo mundo, el antiguo régimen se pone en cuestionamiento. Y ahí entonces va a irrumpir una tendencia mucho más sobria, y hay una figura